ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Jehová sí tiene el poder. Jehová sí tiene el poder. Jehová sí tiene el poder. Jehová todo el poder. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Para lo que vamos ahora, ora hermano, ora, ora con fervor, ora hermano, ora, ora con amor, y ora hermano, ora, ora con fervor, ora hermano, ora, ora con amor. Y tú quieres recibir poder de lo alto, quieres recibir poder de lo alto, quiere recibir poder de lo alto, quiere recibir poder de lo alto, está cayendo el poder de lo alto, está sintiendo el poder de lo alto, está cayendo. En esta clase está cayendo el poder de lo alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre amado, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das un día más para reunirnos y compartir tu palabra como hermanos, ser edificados mutuamente. Te pedimos, Dios de gloria, que en esta reunión te glorifiques una vez más y que cada enseñanza, Dios de gloria, no solamente quede en nuestra mente, sino que se aloje en el corazón, en el alma y sea nuestro pilar o nuestra fuerza para el día a día de nuestra vida, Señor, podamos implementar y vivir de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno, quiero darle la bienvenida y las gracias a todos los que están el día de hoy conectados. Como dije antes que iniciáramos a grabar, hay algunas personas que tienen unas limitantes el día de hoy y no van a estar en la reunión. Y bueno, sé que algunos de ustedes, unos tienen poca señal, otros tienen los vecinos con música. Pero bueno, hoy la clase de hoy realmente no voy a hablar yo solo, sino que ustedes también me van a ayudar a la clase realmente. Así que quiero que tengan esa disponibilidad también de, independientemente de que haya ruidos a sus alrededores, cuando sea el momento de opinar, abran su audio y ahí, bueno, comprendemos que hay vecinos que tienen un bullo, que en nuestra casa también se hacen oficios y no importa el ruido de fondo, por lo menos que se escuche la voz de nosotros, con eso podemos avanzar. Le explico que el día de hoy vamos a hablar sobre el propósito de Dios. Ahora, el propósito de Dios es un tema bastante amplio, muy amplio realmente. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros estamos ahorita en la etapa 3 de este curso y la etapa 3 está subtitulada como el servicio en la iglesia local. Así que lo que hablemos sobre el propósito de Dios va a ser en base a la iglesia, a la estructura de la iglesia local o una iglesia, ¿no? Así que como les dije, como es un tema bastante amplio, no podríamos abarcar realmente eso una sola clase. Eso es material para muchas clases y podríamos ver también que el propósito de Dios, no podríamos dar una respuesta corta sobre el propósito de Dios porque el propósito de Dios se puede dividir en distintas partes o distintas clasificaciones. Pero hoy vamos a tratar de hablar en base a una iglesia local. Amén. Quiero comenzar tomar como un ejemplo las palabras que el Señor le dio a Juan en la isla de Patmos. Él le dijo, y cuando usted ve en el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, le habla sobre que todo lo que vea en la visión, la escriba y la comparta a las 7 iglesias que están en Asia. Permítanme referirle el nombre de las iglesias. Dice la palabra en Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el Señor le da una revelación al apóstol Juan y le dice, compártela con la iglesia? ¿Por qué no dijo, públicala y que llegue a cualquier persona? No, él dijo, escríbela y envíala a la iglesia. Así que esto nos da una introducción de que nosotros entendamos que muchos años atrás, posiblemente podríamos hablar de, ¿por qué no? 1900 años por allá, o más, o mucho tiempo más atrás, donde el Señor le da esta visión al apóstol Juan, y este apóstol entonces tiene que compartir este mensaje con las iglesias, y entendamos que la estructura como está en la iglesia anteriormente no es necesariamente como la tenemos el día de hoy. Han habido muchos cambios, han venido muchas, digamos así, tecnología, o sea, ventajas tenemos también para este tiempo. Sin embargo, para nosotros es importante conocer de que en tiempos pasados existía una iglesia, y cuando hablamos de una iglesia no nos referimos solamente a 4 paredes, sino en la iglesia a un grupo de hermanos que se congregan juntos para compartir entonces la palabra del Señor. Y como le dije, en esta clase no pretendo hablar yo solito, quiero que ustedes también me ayuden, y quiero en este momento que veamos algunas descripciones o algunas palabras que el Señor le compartió a una iglesia en Apocalipsis. Eran 7 iglesias, recuerde, pero de esas 7 iglesias hubo una que en su momento fue hallada haciendo las cosas correctamente. Yo quiero que ustedes puedan ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Ahí para los que están tomando nota. Yo lo voy a leer, capítulo 7, versículo 13. Pero yo quiero que usted tenga en mente lo siguiente, que usted pueda decirme con sus palabras cuál usted cree que es el propósito que tenía esa iglesia. ¿Cuál era el propósito que tenía esa iglesia? Y qué Dios estaba dispuesto a hacer por esa iglesia. Así con sus palabras, yo quiero que usted me lo diga. Uno, ¿qué propósito usted cree que tenía esa iglesia? Vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué propósito tenía esa iglesia y qué estaba dispuesto Dios a hacer por esos iglesias o por esos hermanos que se congregaban en esa iglesia? ¿Ven? Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre él el nombre de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quisiera escuchar a algún valiente, alguien que diga cuál usted cree que era el propósito de esa iglesia de Filadelfia. ¿Y qué estaba dispuesto a hacer el Señor por esa iglesia que permaneció firme? Un valiente, no se peleen, por favor.
Uno los llamo por su nombre, por favor. Alguien que se atreva. ¿Y cuál usted cree que era el propósito de Dios para con esa iglesia? ¿O cuál? También pueden tomarlo conforme a su experiencia cristiana, relacionarlo también con su iglesia local y ver por qué usted cree que existen iglesias, por qué usted cree que hay una iglesia, lo relaciona con la iglesia de Filadelfia y quizás pueda dar una mayor referencia, ¿no? U opinión. Voy a llamar. Vamos a pedir al valiente Catalino. Coméntanos, hermano. Coméntanos. ¿Por qué tú, cuál es el propósito que diga? ¿Cuál es el propósito que tú ves que exista una iglesia? Por lo menos en este caso esa de Filadelfia. Bueno, yo por lo menos para pensar ahí en lo que leí, lo que puedo entender es que Dios quiso, le abrió una puerta a la iglesia principalmente porque aunque había muchas dificultades, ellos se mantuvieron firmes, pues. Y no sé, la verdad no he comprendido mucho el texto, pero eso es lo que se me viene a la mente en cuanto a eso, que Dios los premió, le abrió una puerta que nadie va a poder cerrar porque ellos se mantuvieron firmes. O sea que Dios no te desampara y mientras que tú guardes su palabra en tu corazón, pues venir momentos difíciles. Si tú estás confiado en que Él está contigo, Él siempre te va a guardar. Y cuando vengan las bendiciones, van a venir bendiciones en grande y nadie te las va a poder quitar. Amén, amén. ¿Y qué por lo menos tú ves ahí adicional de lo que el Señor está dispuesto a hacer por esa iglesia? Además de abrirle esa puerta, hay promesas. Bueno, y en cuanto a las promesas que Él hace es que Él los llevará al reino de los cielos, ¿no? Amén, amén. ¿Alguien más que pueda opinar, Cedelca? Tu opinión ahí. Aló, buenas, Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, lo que yo puedo entender ahí, lo que habla sobre la iglesia de Filadelfia es que lo traigo ahora a lo que estamos viviendo. Bueno, el propósito de Dios de abrir una iglesia es que cada persona se salve. Y a pesar de tantas dificultades, sigamos adelante, porque sabemos que este camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Y el Señor nos promete darnos su corona, ¿verdad? Para que este es el único propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros, que perseveremos en su camino y seamos obedientes en medio de todo lo que estamos pasando. Ahí vemos que el Señor le da una promesa, ¿verdad? Que retengamos lo que tengamos para que podamos algún día obtener esa corona, algún día poder acercarnos a Dios, ¿verdad? No es fácil, pero tenemos a alguien de nuestro lado que se llama Jesús, porque Él está con nosotros, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que debemos de creer y confiar en Dios cada día para poder seguir adelante. Esta es mi opinión. Amén. Muchas gracias a ambos. Excelente las respuestas de ambos. Realmente se complementan, porque busqué este ejemplo de una iglesia que se hablara en la Biblia con la finalidad de que iniciáramos a hablar acerca de los propósitos de Dios en una iglesia local, pero primero comprendiendo por qué existe una iglesia. O sea, conociendo el propósito por el cual existe una iglesia,
en cualquier lugar, ya sea la de Maranata en Santa Librada o una iglesia en otro lugar, comprendiendo cuál es el propósito original por lo cual Dios permite que exista una iglesia, entonces podríamos nosotros ver cuál sería entonces los propósitos con los hermanos que se congregan dentro de dicha iglesia. ¿Cuántos me siguen? Amén. Ok, entonces en el libro de Apocalipsis vemos un mensaje que se le hablan a 7 iglesias, un mensaje a 7 iglesias que se encontraban ubicadas en Asia. De esas 7 iglesias, solamente la que fue hallada fiel fue la iglesia de Filadelfia, que fue la que tomamos como ejemplo en esta ocasión. Y fue hallada fiel por lo que señaló el hermano Catalino. Aunque ella tenía poca fuerza, la Biblia registra que ella guardó la palabra y no negó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Aunque tenía poca fuerza. ¿Y poca fuerza por qué? Podría ser poca fuerza por las pruebas, podría ser poca fuerza quizás porque no hubieran quizás personas con un nivel de conocimiento tan grande, de revelación tan grande, pero a pesar de eso y de las pruebas y de las persecuciones, a pesar de que ellos quizás estaban cansados por distintas situaciones que se pueden dar, y valga la redundancia, los hermanos guardaron la palabra del Señor y no negaron el nombre de Jesucristo. Entonces yo creo, considero, y creo que usted no va a permitir que yo mienta con la situación que estoy diciendo, es de que este es el propósito original de una iglesia. Que donde vean una iglesia local, vean que es una iglesia donde está proclamando el nombre de Jesucristo. Es una iglesia que si una persona no conversa, llega a la iglesia, se va a encontrar con otra atmósfera, otro ambiente al que está acostumbrado a vivir en su diario vivir. O sea, debe encontrarse realmente con algo distinto. Y cada iglesia debe de guardar la palabra del Señor. ¿Se acuerda que en clase pasada hablamos acerca de las doctrinas? Entonces, es importante que cada iglesia enseñe la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, partiendo de ahí. No sé si alguien quiere ahora opinar algo adicional de algún propósito que usted considere, no interpretando el libro de Apocalipsis, a su opinión personal, porque usted considera que existe una iglesia local. Buenas tardes. Yo pienso que uno de los propósitos de la iglesia es que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, porque ahí nos encontramos con muchísimos hermanos que al igual que nosotros están librando la buena batalla. Entonces sabemos que no estamos solos en eso y sabemos que siempre vamos a tener guías en este camino que es el camino del Señor Jesucristo. Así que es muy importante nuestra iglesia porque ahí vamos a encontrar hermanos en la fe. Amén, excelente. Como también mencionó la hermana Cedelka, que en la iglesia es para que se vea la salvación de las almas. Entonces ahora hablamos de salvación de las almas y de lo que añade la hermana Susi sobre un crecimiento en las personas. Entonces son otros propósitos por los cuales existe la iglesia. Hermana Cedelka, ¿iba a señalar algo más? Buenas bendiciones. También quería agregar algo, por lo menos para todos nosotros, pues en mi vida espiritual, lo que me ha ayudado a crecer es siempre congregarme, seguir adelante, en medio de luchas y pruebas. Siempre he tenido eso presente. Congregarme es uno de los hábitos que yo tengo. Aparte de la oración, el ayuno es lo que me ha ayudado a mí a seguir creyendo en Dios. Yo siento que el día que yo no voy a la iglesia, esa palabra me falta, porque es mi vida espiritual. Para mí la casa de Dios, asistir a Él ahí, hallo paz, tranquilidad. Cualquier problema que yo tengo, yo escucho una palabra, es mi alimento espiritual para fortalecer mi fe cada día. Es lo que me ha ayudado a mí cada día en este caminar que llevo con Cristo. No ha sido fácil, pero siempre he tenido en cuenta que si me congrego, oro, ayuno, leo su palabra, ahí me estoy alimentando. Por eso la honra y la gloria sea para Dios de que he podido perseverar.
y no creer, hermano, en medio de pruebas y luchas. Pero me he podido mantener creyéndole al Señor, porque Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Amén, amén. Hermana Paula, ¿iba a opinar? Ruti. No, que veía el audio abierto, el micrófono abierto. ¿Escucha? Sí. ¿Me escucha? Ahí sí. Es que cargo unos micrófonos. Mira, lo que acabas de decir, la hermana, yo creo que fue, sí, si no me Verónica. equivoco. Verónica, Verónica, y la hermana, bueno, las dos, porque yo creo que habló una antes de ella. Con respecto al propósito, el propósito de todo, como formarnos nosotros como vencedores. Yo siempre le voy a hacer yo siempre escuchaba a un pastor que es amigo de mi papá hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Yo digo, bueno, siempre lo escuché, siempre lo escuché. Entonces, leí más que todo que fue una iglesia que fue como fiel, pese a todas las cosas, ¿no? O sea, pese a todo, como una iglesia fiel, es como un modelo a seguir de lo que realmente nosotros tenemos que hacer como cristianos. Entonces, cuando nos comentan y nos dicen el propósito de la iglesia es más que todo formarnos para que nosotros seamos capaces de sobrellevar las pruebas y a la vez crear o formarnos como una fidelidad a Dios, pues. Entonces, dar un testimonio victorioso de lo que realmente somos en Cristo, para más que todo fortalecer nuestra propia vida y cuidarnos. Porque aparte de todo esto, Dios nos manda que nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que hacemos, y más que todo mantener y aceptar pues lo que Dios nos establece para ser un modelo de iglesia. Y eso todo se practica dentro de la iglesia local. Amén. Muchas gracias por el aporte, Paula. Es así. Realmente tomamos esta iglesia entre las 7 como una referencia, ¿no? Para poder entrar en este tema del propósito de Dios dentro de la iglesia local. Realmente de esta iglesia podemos extraer mucha información. Mucha. Pero tomemos como algo introductorio. Ahora yo quiero que alguno de ustedes me lea Romanos 8, 28 al 29. Vamos ahí ahora ya entrando un poquito. Ya sabemos la misión de una iglesia o de un templo, una estructura, y de los hermanos que forman esa estructura. ¿Cuál debe ser el propósito? Ahora vamos a ver un poquito más a fondo la declaración que habla el apóstol Pablo en Romanos. ¿Ven alguien que lo pueda leer? Amén, amén. Dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Mire que habla de dos partes. El verso 28 habla acerca de que a los que amamos a Dios. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros que por la fe creemos en Jesucristo. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces, cuando es todas las cosas, aún las situaciones que nosotros vemos dolorosas, malas, difíciles, aunque no entendamos qué propósito puede haber detrás de eso, el Señor declara en su palabra que todo va a obrar para nuestro bien. De alguna forma, eso va a funcionarnos para nuestro crecimiento o nuestra formación espiritual. Pero el texto sigue hablando y señala entonces, presenta a Jesucristo y lo presenta entonces como la imagen de la iglesia. Entonces, nosotros, dentro del propósito de Dios, tenemos que llegar a parecernos a Jesucristo. Por eso me encantó también la opinión de la hermana acerca, que hablaba acerca, señaló sobre el crecimiento, porque
ya sabemos la estructura de la iglesia, sabemos para qué está hecha una iglesia, pero ahora los hermanos de esa iglesia, de una u otra forma, debiéramos expresar a Jesucristo. En nuestras acciones, en nuestro andar, debe verse al Señor Jesucristo. Pero esto, ¿quiénes lo van a hacer? Aquellos que nos comprometamos en nuestro desarrollo espiritual, aquellos que nos comprometamos en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, hasta aquí yo quería hablar sobre la iglesia, poner un ejemplo sobre la iglesia. Ahora yo tengo algunos ejemplos bíblicos, algunas personas, y quiero compartirle algo sobre esas personas, porque podemos entender entonces qué propósitos pueden surgir ya después que una persona forma parte de una iglesia. O sea, ¿qué hace Dios en las personas? Entonces, el primer ejemplo que yo tengo, aunque era antes de la cristiandad, o sea, antes de Jesucristo, es el profeta Samuel. Ustedes muchos conocen la historia de Samuel, mucho se predica sobre él, y sabemos de que fue que su nacimiento fue producto de una oración. Mire esto, una oración de una madre afligida. La madre le dijo al Señor, bueno, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar a ti. Mire esto. Dios la bendice con su hijo y la mujer toma todo el tiempo de preparar al niño, lo desteta y luego lo lleva donde el sacerdote Elí, lo lleva al templo donde estaba, para decirlo así, Elí y sus hijos ministraban al Señor. Y llevan al profeta Samuel. Este muchacho, gracias a Dios, no se contaminó y decidió aprender lo que Elí le enseñó y lo que Elí le encomendó que podía hacer, porque, como algunos sabrán, el profeta Samuel no pertenecía a la descendencia levita, o sea, no merecía él estar siendo un sacerdote de Jehová, o sea, hacer oficios sacerdotales. Él tenía que hacer otro tipo de oficios. Así que los oficios de Samuel eran como abrir las puertas del templo, como barrer, como recibir a las personas, cuestiones como el protocolo o cuestiones que tienen que ver como con limpieza o con abrir y cerrar la iglesia. Esto era Samuelito, esto era lo que hacía él. Pero en todo este proceso, este muchacho aprendió el temor al Señor y aprendió servir dentro de la iglesia, que este es el tema de la clase, servir dentro de la iglesia local. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios de servir dentro de la iglesia local? O sea, ¿cómo eso llega al hombre? Ahora imagínense, Samuel se va desarrollando dentro de un ambiente donde habían personas malas, que eran los hijos de Elí, que hacían un pecado dentro del templo, y estaba Elí, que no estorbaba a sus hijos, pero este muchacho se pudo guardar. En todo ese proceso, ¿qué vemos? Vemos a un Samuel que Dios lo llamó, que de una u otra forma respondió al llamado de Dios. A través del libro de Samuel usted puede ver de que fue un hombre de autoridad, fue amado por todo el pueblo, y no solamente eso, sino que este hombre quiso dejar como un legado, y este hombre estableció una escuela de profetas. Mire, estableció una escuela de profetas y había muchas personas que en el don de profecía estaban ahí con él, estudiaron, se educaron, y de ahí salió una línea de estudio profético. Murió Samuel, y no, Samuel también ungió al primer rey y al segundo rey de Israel. En la Biblia vemos la historia bonita, muy bonita, de la vida de Samuel. Pero ahora veamos lo siguiente. ¿Dónde inició el propósito de Dios para con Samuel? O sea, había una mujer que estaba sufriendo, que era la madre de Samuel antes que él naciera, porque no podía dar a luz un hijo. Y había otra situación negativa del otro lado. El otro lado es que ya había un sacerdocio que Dios había decidido que iba a cortar, porque andaba en pecado, había una línea sacerdotal que estaba mal. El Señor iba a romper con eso. Y se necesitaba a alguien que viniera en ese sentido a traer un orden
o solucionar cosas que se están dando dentro del pueblo de Israel. Se necesitaba una voz y Dios levantó a Samuel. Pero lo levantó ¿dónde? Para decirlo así, dentro de un templo, dentro de un lugar donde él conoció a Dios, donde fue conociendo a Dios poco a poco, donde fue procesado poco a poco. Entonces, ¿dónde inició ese propósito del Señor? Posiblemente, claro, desde la eternidad. Pero la mamá de Samuel, ni Elí, pudieron comprender en un momento dado lo que Dios estaba haciendo, para decirlo así, tras bastidores. Pero el hecho de que hubiera una persona en el templo que se dejó procesar por el Señor, permitió que más adelante fuera una voz en todo Israel. Entonces yo veo un beneficio ahí, yo veo un beneficio y que puede aplicarse a nuestra vida y a la vida de cualquier otra persona que decida un momento dado congregarse. Puede ser que uno llegue a la iglesia y comience, para decirlo como Elí, como Samuel, no haciendo un oficio, para decirlo así, espiritual. No es un predicador. No es una intercesora de la iglesia. No es el director de caballeros, director de damas o director de jóvenes. No. Forma parte de las ovejas, para decirlo así. Pero en el momento que se trata de servir, de hacer disposiciones, cosas dentro de la iglesia, esta persona, que puede ser usted, puede ser yo, decide en un momento dado involucrarse en el servicio. Y como Samuel dijo, bueno, yo voy a decidir, voy a apoyar en abrir y cerrar la iglesia. Voy a estar ahí. Y ponemos un ejemplo, digamos, la puerta de Maranata, digamos, esa puerta de hierro a veces se pone bien dura de levantar. ¿Sí o no se traba esa puerta, que te puede dar un dolor de columna si no la levantas bien? Puedes coger un aire levantando esa puerta. Amén. Entonces, cuestiones como esa, o puede ser cuestiones de limpieza. Samuel lo más probable es que barría o recibía a la gente, era algo como el protocolo. Recibía a la gente cuando venía al templo. O sea, hacía cualquier cosa que no tuviera que ver con presentar las ofrendas al Señor o quemar el incienso. Él participaba en cualquier cosa que no fueran estas cuestiones, para que tengan un llamado sacerdotal y espiritual. Pero mire usted, en el deseo de él de servir desinteresadamente, en el deseo de él adorar a Dios, hubo un propósito en la vida de Samuel. Asimismo puede ocurrir en nosotros. Dios puede tener un propósito en nosotros y usted puede ser que no entienda ahorita en qué área Dios lo quiere colocar. Usted no entiende en qué área Dios lo quiera usar. Pero como el Señor le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo en una ocasión a los apóstoles, antes de él ascender a los cielos, le dijo: a ustedes no les tocan los tiempos, los sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No les toca a ustedes saber eso. Porque a veces nosotros nos estresamos, porque nosotros queremos saber, pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? Y seguramente esa no es la pregunta que debamos de hacernos. Porque en esa pregunta posiblemente usted no vaya a dar una respuesta automática, que usted abra la Biblia y vaya a ver exactamente cuando hablo de propósito, no me refiero solamente a cosas que son generales, que debiera hacer todo creyente, como demostrar a Jesucristo, las cosas que hablamos en primera instancia, de guardar la palabra de Dios, sino que a veces cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿cuál será el propósito que Dios tiene con mi vida? Nosotros quisiéramos saber es detalles. Nosotros quisiéramos saber, ¿realmente el Señor quiere que yo cante? ¿Realmente el Señor quiere que yo predique? ¿Realmente el Señor quiere que yo en la iglesia me convierta en un pastor, o que en la iglesia yo sea un director de caballeros, o usted diga de damas? O sea, el Señor quiere que yo sea que levante el grupo de danzarinas, que yo levante el grupo de la niñez. O sea, ¿en qué área de mi iglesia el Señor me quiere colocar? A eso nosotros nos referimos cuando le pedimos al Señor cuál es el propósito que tienes para mí. ¿Amén o no amén? Es así.
Pero seguramente esa no es la pregunta que debamos de hacernos. Posiblemente la pregunta que nosotros debiéramos de hacernos es: ¿en qué área yo puedo aportar en la iglesia? ¿En qué área yo puedo contribuir en mi iglesia local? ¿En qué área yo puedo servir? ¿En qué área yo puedo ser de bendición para otras personas? ¿En qué área yo puedo trabajar y que más personas sean alcanzadas con el mensaje de Jesucristo? Entonces, si nos hiciéramos esa pregunta, nos daríamos cuenta que nos estamos acercando más a cuál es la voluntad del Señor en la vida de cada creyente. Amén. Como nosotros tenemos que tener la intención de presentar al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos esta pregunta, nosotros vamos a dar con una respuesta más consona a la realidad. Quiero pasar con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo ya sería del Nuevo Testamento. Vamos a ir un poquito rápido. Segundo ejemplo es Juan Marcos. De Juan Marcos se abre en el libro de los Hechos. Ya cuando la iglesia recibió el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a predicar en distintos lugares, las primeras iglesias o lugares de reunión no eran como nosotros tenemos ahora, es que un local de alquiler o compramos un terreno para abrir una iglesia. No, eran gente que en su casa decía, bueno, en esta casa nos vamos a reunir, en esta casa vamos a hacer los cultos. Y cuando hubo la persecución de la iglesia, no solamente hubo reuniones en casa, posiblemente hubo en cavernas, posiblemente hubo en lugares que ni usted ni yo nos podemos imaginar, pero la gente entendía algo, que debían de congregarse, debían de estar reunidos. Así que donde sea que se debieran de reunir, ellos hacían su reunión. Ahora, la Biblia habla en un pasaje en el libro de Hechos, no tengo la referencia ahorita aquí, pero que en la casa de Juan Marcos, los hermanos se reunían, los hermanos hacían su culto. Es como que uno diga, bueno, este jovencito se está congregando en nuestra iglesia y digamos es el hijo de la ministra tal, de la intercesora, pero uno puede ver al jovencito como que bueno, está bien que se está congregando con nosotros aquí en la reunión, pero usted quizás no vislumbra el propósito que Dios puede hacer en la vida de ese joven en la iglesia. Eso nos pasa a todos, nos puede pasar mucho, pero a nosotros no nos toca saber cuál es el propósito que Dios tiene con cada persona. Nos toca es mostrar a Jesucristo y mostrar el amor del Señor a cada hermano. Ahora bien, este Juan Marcos fue el mismo que en una ocasión Bernabé le dijo a Pablo, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y se lo llevaron. ¿Y qué sucedió? Esto yo lo he señalado en otras clases. ¿Qué sucedió? Hubo un momento que Juan Marcos, en esos viajes misioneros que hubo con Pablo, Juan Marcos se echó para atrás. Tuvo, para decirlo así, algo de temor. Y él decidió volver a Jerusalén, volver allá a su casa. Pero años más adelante, que el apóstol Pablo está preso, habla con Timoteo y le dice, tráete a Juan Marcos, porque instrumento útil nos es este. Entonces ya se había oído de un muchacho que volvió, para decirlo así, a su casa o a su iglesia local, a los cultos locales, y fue creciendo en el Señor, se fue desarrollando en el Señor, y ya no solamente fungía en responsabilidades locales de su iglesia, sino que el hombre fue tan bueno que luego lo usaron para cuestiones misionales o de misiones evangelísticas. Y ya Juan Marcos veía otro tipo de predicación, para decirlo de esta manera. Ahora bien, la vida de Juan Marcos no queda hasta ahí. El libro que nosotros leemos de los evangelios, que se llama Marcos, fue escrito por él. Posiblemente él se reunía con Pedro o con otro apóstol que tuvo para la época de nuestro Señor Jesucristo, y el hombre indagó, hizo preguntas y dejó un legado. El libro de San Marcos o Marcos fue un muchacho que participó de oraciones, de un culto, de unas reuniones en su casa, y Dios hizo cosas extraordinarias. Posiblemente este joven en sus inicios
no sabía que él iba a hacer todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? El hecho de que él, estando en una iglesia local o en unas reuniones locales, fue creciendo, fue conociendo más al Señor, y luego poco a poco se fue dando un llamado misional, poco a poco se fue haciendo un llamado de él escribir un libro. Y así mismo puede ocurrir también en nuestras vidas. Puede llegar a un nivel de crecimiento en el Señor que quizás no solamente ministremos dentro de nuestra iglesia local, sino que también fujamos responsabilidades a nivel nacional o a nivel internacional, pero para la obra del Señor. ¿Por qué? Por tener un corazón dispuesto a servir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quisiera escucharlo, sus opiniones. Yo realmente iba a hacer que cada uno de ustedes indagara sobre cada una de estas personas y ustedes hablaran, pero posiblemente por las complicaciones que ha habido el día de hoy, no se preste la clase para tanto para eso. Pero yo sí indagué. Y está buena la historia, de veras se la recomiendo. De Juan Marcos cuando estuvo con Pablo y con Bernabé y cuando desertó y que Pablo se puso bravo y dice, él no va con nosotros, déjalo porque nos dejó. No, de veras que sí. De veras que sí, muy, muy interesante. Amén, así es. Tenemos otra historia. La historia también la he señalado en otros textos, está en Hechos 6, que habla de los diáconos, la elección de los diáconos. Estos diáconos posiblemente también, como Juan Marcos, participaban de las reuniones locales en casa. Esas eran, para decirlo así, las iglesias de aquella época. Se reunían. Y eran personas que no solamente asistían a una iglesia o a un lugar a calentar banca o a llenar un espacio dentro de una casa. Son gente que llegaban allá y sabían que iban a orar, se iban a fortalecer en el Señor, sabían que cuando compartían las escrituras se iban a nutrir espiritualmente hablando, y ellos entonces decidían andar en el Espíritu de Dios. Y cualquier cosa que tuvieran que hacer como iglesia local, entonces lo hacían. La Biblia habla de que estas personas, los discípulos que se reunían en aquella época, compartían el pan, compartían las mesas, compartían sus propios, para decirlo así, sus bienes. Si alguno tenía necesidad y ellos tenían la capacidad de bendecir, lo hacían, o vendían propiedades y el dinero todo lo utilizaban para la obra entre los hermanos de la iglesia que tenían dicha necesidad. Entonces, hubo un momento que por la burla de los griegos, que las viudas eran desatendidas, se necesitó escoger a unos hombres para ocupar un oficio dentro de la iglesia local. Y este oficio era un diaconado en aquel momento. ¿Y a quién se escogió? A gente que ya estaba sirviendo. Entonces, mire que hago el énfasis porque hay veces que nosotros queremos como que Dios muestre que tiene un propósito con nuestra vida y nosotros queremos algo como subliminal. Queremos como que nosotros veamos una visión, que se abra el cielo, una luz y el Señor te diga, usted va a ser el diácono de Maranata. O usted va a ser el gran evangelista, el gran ministro. Usted va a ser esta persona. Nosotros queremos a veces que sea algo así como, wow, que desaparezca un ángel y te diga, no, el Señor te va a llevar a las naciones. Nosotros queremos a veces a cosas extraordinarias, espirituales, a experiencias que a veces el Señor permite que alguna persona tenga con él en algún momento. Pero en todos los casos no es así. Hay casos como estos, donde la gente está sirviendo en cosas particulares dentro de la iglesia. Y cuando se decide cuando se reúnen para tomar una decisión sobre que hay que ocupar una área en la iglesia, hay que abrir un grupo de jóvenes, o hay que hacer un grupo de caballeros, o hay que hacer un grupo de música, o cualquiera de los grupos que existan en alguna iglesia. La gente, ¿qué van a decir los líderes que se reúnen, los que tienen la autoridad espiritual para elegir? ¿A quién van a tratar de coger? A los mejores y a la gente que está dispuesta a servir. No sé si me están comprendiendo, pero que sí. No, hay gente que a veces
no está sirviendo, pero quiere ocupar posiciones. Eso es un problema. O quieren ser vistos, porque ese es un problema, quieren ser vistos. Pero hay uno como usted que de repente no es que quieren ser vistos, quieren es agradar al Señor, quieren apoyar dentro de su iglesia local en lo que sea, quieren servir al Señor. Y entonces, poco a poco en su servicio al Señor, posiblemente usted siga escalando peldaños dentro de la iglesia, siga ocupando, para decirlo así, roles importantes, roles relevantes, o puede ser un buen segundo. Un buen segundo. Me acaba de venir esa palabra a la mente y quiero decirla de nuevo. O sea, un buen segundo. Porque puede ser que en un momento dado nosotros seamos formados quizás no sé, en educación, digamos que sea algo pastoral. Y posiblemente dentro de la iglesia se le nombra a algunos de ustedes como un pastor. Pero no es que usted va a ser el pastor general de la iglesia porque ya existe un pastor, ¿no? Amén. Pero posiblemente usted sea un buen segunda del pastor o un buen segunda de su líder de cualquier departamento. Puede ser un buen segundo, un buen segundo. Pero eso ¿cómo viene, hermanos? Comenzando a servir. ¿Cómo se revela un propósito de Dios en la vida de nosotros? Iniciando sirviendo. Iniciemos con el servicio y ahí el Señor nos va a permitir escalando peldaños. Voy a tomar un ejemplo, voy a tomarte de ejemplo, Paulita. Voy a tomarte de ejemplo, ¿me lo permite? Sí, ok. Yo recuerdo hace muchos años atrás que yo conocí a Paula, chiquita. Chiquita. Y uno puede verla como una niña que sus padres van a la iglesia, sus hermanos van a la iglesia, y uno lo puede ver como una persona pequeña. Pero poco a poco pasan los años, ya uno va estudiando, tiene cosas profesionales en la escuela, sucesivamente, sigue asistiendo a la iglesia, va conociendo que uno se va relacionando más con nuestro Señor Jesucristo. Después, digamos que hay participaciones dentro de la iglesia, de la escuela dominical, y uno va viendo ciertos talentos, ciertas habilidades en la persona. Posteriormente, uno ve que la persona tiene como que le gusta la música, le gustan los talentos y estas cosas. Y dicen, Paula, ¿qué tal si tú vienes a practicar con el equipo de música acá en la iglesia? Y Paula comienza. Quizás pueden haber algunas personas que digan, pero ¿por qué no la ponen de una vez de principal? Pero no, ya inicia un proceso poco a poco, como haciendo coro. Pero además de eso, se abre la oportunidad de que venga una persona fiel, que está asistiendo a la iglesia, que ama a Dios, y se da la oportunidad de que en el grupo de jóvenes se necesitan colaboradores, y uno dice, bueno, ¿estás dispuesta a ser colaborador? Y la persona dice sí, Paula dice sí. La incluyen como colaboradora, pasa 1 o 2 años de la persona estar sirviendo como colaboradora y luego se necesita hacer un reemplazo, un relevo generacional de líderes de jóvenes y queda Paula ahora como directora juvenil. Entonces, este es un fiel ejemplo de una persona que en un momento dado está dentro de la iglesia, comienza quizás no sabiéndolo todo, quizás ahorita está a un nivel espiritual y tampoco lo es que lo conozca todo, pero comenzó sirviendo. Y mientras va sirviendo en distintas cosas, cada vez que se necesite una persona para ocupar un nivel o una oportunidad relevante, ¿a quién van a considerar? A la persona que está sirviendo, que ha mostrado responsabilidad y que quiere seguir honrando al Señor. Amén. Entonces, esto puede ser un ejemplo de Paula. Así mismo ha acontecido con alguna otra persona que está aquí reunido. Y así puede seguir pasando con cualquiera de nosotros o un familiar nuestro que aprenda a ponerse al servicio de Dios. Al servicio de Dios. O sea, no se trata solamente en que usted tenga un deseo, se levante hoy con un deseo y diga, yo siento que el propósito de Dios es que yo sea director de jóvenes. Yo siento que no es algo así como que algo revelador.
no se va a dar así. Aun por más que usted esté orando y que Señor, revélame tu voluntad para con mi vida, revélame tu voluntad, revélame tus propósitos para mi vida. Posiblemente si usted se mantiene con esa mentalidad, muera sin ver el propósito de Dios en su vida. Hay gente que prefiere estar en una posición así como sereno, como que yo no voy a ocupar ni una posición, ni nada, ni voy a hacer nada hasta que el Señor no me hable que eso es lo que quiere para mí, porque te quieren pedirle al Señor que le dé una revelación del propósito. Quieren que el Señor le indique para qué lo predestinó. Y la gente se queda así inmóvil. Yo quiero decirle a ustedes, no tomen ninguno de ustedes esa postura. Tome la postura de servir. Comienza a servir en su iglesia local y en las oportunidades que el Señor le quiera abrir puertas o le permita, toque el corazón de algún hermano para abrirle a ustedes la posibilidad de seguir sirviendo, ya sea en las ventas que haya que hacer en la iglesia o actividades o algún rol en algún departamento. Si está a su alcance hacerlo, hágalo, porque todas esas acciones que usted está haciendo desinteresadamente van a hablar de usted. En un momento dado que se tenga que decidir sobre cosas importantes dentro de la iglesia, sobre roles relevantes, se va a ver esto. Así fue que ocurrió en el ejemplo de estos diáconos. Se necesitaba una persona llena del Espíritu de Dios y que pudiera ocupar estos roles. Igualmente fue en el reemplazo de Judas, cuando Judas ya falleció. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice, mira, esto se cumplió la escritura, esto tenía que acontecer, pero es necesario que coloquemos a una persona que reemplace a este hermano que cayó, a Judas, y tiraron suerte en aquel momento que era antes que viniera el Espíritu Santo y escogieron ¿a quién? A Matías. A Matías. Van a haber momentos en que se necesita un reemplazo, van a haber momentos en que se va a necesitar que una persona ocupe una posición relevante o un oficio relevante dentro de la iglesia o que apoye en cosas importantes dentro de la iglesia. Y se requiere entonces de una persona que entienda que como propósito Dios lo ha puesto en su iglesia local, no solamente para revelar o manifestar a Cristo, sino también para servir a otros, servir dentro de su iglesia local. Amén. Otro ejemplo es del propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Quería matar a los que seguían a Jesucristo. Él sí tuvo una experiencia diferente. Por eso le digo que hay personas y hay otras personas que el Señor decide cómo revelarse. Él sí, el Señor hizo una luz, le habló y le dijo, lo tumbó el caballo y le dijo, vaya para tal lugar, espere allá, de allá se le van a dar instrucciones. El Señor levanta a Ananías, lo envía donde está Pablo, le hablan, Ananías tenía miedo y le dice, vaya porque este muchacho, este hombre, instrumento útil me es y le voy a revelar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo se reunió por un espacio de 2-3 años, fue con Bernabé, Bernabé lo ayudó, estuvieron en Antioquía, tuvieron 3 años ministrando, ahí fue donde la primera vez que se llamaron a los creyentes cristianos, y ahí tuvo entonces Pablo, tuvo un tiempo congregándose con la iglesia y se le dio la oportunidad de que predicara, y el hombre se le iba predicando, y en todo lugar quería predicar, y hubo un momento que el Espíritu de Dios habló por medio de un profeta y dijo, mira, apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que lo he encomendado. Fíjese de eso. Ya hubo una intervención ahora del mismo Espíritu Santo y dice, mira, sepárame a estos hombres que están sirviendo, tienen tiempo sirviendo, tienen tiempo en un desarrollo espiritual, en un crecimiento espiritual, separármelo, ya ha llegado el tiempo. Y así se hizo con la vida de Pablo. El resto ya usted lo conoce. Ya el resto de Pablo usted lo conoce. Pero ¿cómo comenzó él? Sirviendo en una iglesia local y haciendo lo que tiene que hacer todo creyente, testificar a Jesucristo. Testificar a Jesucristo. Cuando ya en el designio del Señor consideró que ya era el tiempo
kairos de él para llevarlo a otro nivel, a hacer otras cosas que fíjese, oye, permítame decirle esto, para llevarlo pareciera otro nivel, señalé otro nivel, pero pareciera que fuera como algo como que es un nivel mayor que los otros creyentes. No se trata de eso. No estoy diciendo que sea un nivel mayor que otro creyente, sino que un llamado de parte del Señor, porque si era un llamado diferente. El Señor lo llama para que haga algo diferente, pero no quiere decir que eso diferente va a ser más fácil, que va a ser más cómodo que lo que está haciendo en Antioquía. Que va, ahí era donde el Señor dijo, mira, ahora él va a entender que es necesario padecer por mi nombre. Fíjese en algo. ¿Qué contribuyó en ese propósito que Dios tenía para Pablo? Todas sus experiencias pasadas, su vida, su educación, su proceso, la persecución que tuvo contra los creyentes, todo lo que él vivió en ese proceso, incluso cuando él se convirtió al cristianismo, la gente que antes estaba con él lo quería perseguir para matarlo. ¿Qué te pasó, Pablo? Tú estás loco, no estás dejando mal. Querían matarlo a él. Toda la comprensión que tuvo de todas esas experiencias y su personalidad de él de ir al frente, de hacer la cosa, de no retrocederse. Todo eso que en un momento dado era contrario al evangelio, ahora él en Cristo, su carácter, su personalidad, su experiencia, todo eso contribuyó a que él fuera el hombre que nosotros conocemos por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, todo esto lo señaló para que nosotros lo tengamos ahí en consideración. Por eso que comenzamos con el pasaje en Romanos, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Así en cada uno de ustedes, toda la experiencia que ustedes han tenido, buenas, no tan buenas y muy malas, como suceden, todas esas experiencias lo van a ayudar a usted en la misión o el propósito que Dios tenga para con usted más adelante. Entonces, para nosotros posiblemente el propósito o el detalle de lo que nosotros vamos a hacer más adelante no va a ser hoy algo claro, ni se debe mortificar porque usted no lo tiene claro exactamente todo lo que va a hacer el Señor. Usted debe de estar en paz de que hoy en día usted está sirviendo a Dios y tener esa esperanza, esa convicción de que mientras usted está sirviendo al Señor, el Señor va a hacer cada día para con su vida lo que sea necesario. Y si es necesario que el Señor lo remueva usted a que usted haga otro oficio, tenga por seguro que el Señor lo va a hacer. Si no, mantenga la paz, mantenga la tranquilidad. Amén. Tengo otro ejemplo de Timoteo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahora hemos hablado de oficios o de funciones que el Señor te mueve a veces espiritualmente hablando, dentro del concepto de hablar en una iglesia local. Pero en una iglesia local no solamente crecemos espiritualmente, no solamente tenemos este tipo de desarrollo en conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino que también en la iglesia se nos enseña la palabra, sí, pero en la palabra tiene que ver asuntos que tienen que ver con nuestra vida social, tienen que ver con no solamente con lo que sucede dentro de la iglesia o de la reunión de creyentes, sino que también lo que va a acontecer en su vida después que usted sale de la iglesia. Así que en el propósito de Dios, también el que usted se reúne en una iglesia local, está que usted se forme, que usted sea un mejor hijo, que sea si es padre, que sea un mejor padre o una mejor madre. Todo eso está dentro de ese parámetro. Incluso al punto que quería ir es de que en una iglesia usted también puede conseguir el amor de su vida. ¿Me escucharon? En una iglesia también puedes conseguir el amor de tu vida. Amén. Entonces dicen amén. Amén. Si los que no están casados, en una iglesia también usted puede conseguir el amor de su vida.
Estoy riendo. Viendo qué hablo para no mantenerme ahí en la línea. Ok, y puede ser que no sea a veces en tu iglesia local, puede ser en otra iglesia. Yo recuerdo cuando yo comencé siendo director de jóvenes, hubo un momento que Ruth y yo dije, ok, hay que hacer actividades con otra iglesia, no solamente para integrarnos con otros hermanos de otra iglesia, sino también para que los jóvenes de mi iglesia conozcan otros jóvenes creyentes, vean alternativas. Y yo también conseguí una alternativa, ¿no? Entonces tú vas viendo todo eso. Por eso que a veces es bueno que hacen, pero es un poco riesgoso, ¿no? Que a veces hacen algunas iglesias grandes, hacen de que eventos para solteros. Eso me sorprende. Te sale una filistea por ahí disfrazada cristiana. Exacto, porque puede llegarte una filistea, un filisteo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en tomar una decisión apresurada, ¿no? Pero en una iglesia, usted puede llegar a conseguir el amor de su vida. O en una reunión de creyentes, en una reunión de hermanos, usted puede encontrar a una persona indicada para su vida. Ese es el prospecto, pero que no es un prospecto equivocado, porque si no, ¿qué va? Exacto. Entonces, señalo este punto porque también hay personas que en momentos determinados oran al Señor y le dicen, Señor, muéstrame tu propósito en cuanto a ese punto. Señor, ¿es o no es? ¿Es o no es? Ahí es donde yo entro en una discrepancia. Disculpa que te corte. Ajá. Sí, te escucho. Yo entro en una discrepancia porque muchos siervos oran por una señal, si es la voluntad de Dios. No sé si yo esté errada o mi concepto sea diferente. La Biblia te dice que tienes que escoger entre el propio pueblo. O sea, Dios no se va a meter, pero obviamente si tu vista está puesta en una persona que es de testimonio, que es de, o sea, una persona con una vida íntegra delante de Dios, al servicio, o sea, yo pienso que son como requisitos que uno mismo tiene que observar, pero no son requisitos que tú vas a observar en 3 meses y en 3 meses te vas de loco y te tiras la ceba al cuello que te vas a casar. Y cuando vas a ver, esto es una ruleta rusa, pero entonces el punto es que muchos dicen, no, porque yo estoy esperando una señal de Dios. Yo, ¿qué señal te va a dar Dios si Dios no se mete en esos enredos? Sino que simplemente tú tienes que ver, conocer, como tú dices. Lo importante es que tú conozcas y tú no te tires a la candela así a la huya de los cocos, como dice el buen panameño, ¿no? Pero siempre he discrepado por eso, que Señor, mándame una señal de que cae una estrella fugaz y pácata, cae la estrella y que la estrella dice sí. Entonces esas son como las cositas que yo no sé, soy como no soy muy dada, porque si Dios no dice que escojamos, pero tenemos que seguir punto. Realmente es un tema que quizás no se habla tanto, pero han habido tantas cosas por eso. Y en primera instancia, a veces yo considero que a veces, ¿cómo te digo? A veces son personas que tienen temor de hacer algo que a Dios no le agrade. A veces el concepto inicial es bueno. Yo no quiero tomar una decisión negativa que mañana afecte el propósito de Dios en mi vida. Esa parte, la segunda parte quizás sí está un poquito ahí, no tan buena, pero inicialmente es como un temor. Digamos, hay un creyente y hoy en día está conociendo la palabra del Señor y quiere hacer las cosas que agraden a Dios. Eso es bueno. Pero ahora le llega un nivel donde tienen que tomar decisiones en su vida, una decisión ahora de unirse a otra persona. Yo veo bueno que la persona tenga el temor de decir, Señor, elijo mal si me voy apresuradamente. Yo siento que en primera instancia ahí hay un temor y hasta ese punto está bueno. El criterio luego para elegir a veces está malo. Ahora yo quiero señalar, ahora que Ruti dijo un ejemplo ahí de las personas que piden señales, yo escuché algo, no sé si es 100% así, hace muchos años atrás,
donde un varón en un momento dado le gustaba una hermana, pero además de que le gustaba a la hermana, él estaba pidiéndole al Señor señales. Y créanme que a veces cuando tú le pides señales a Dios, también le escucha a Satanás, ¿no? Si no le hablaste en lengua. Así que el hermano, ¿qué fue lo que pidió al Señor? Así que la mujer que diga que por el Cristo se come una cucaracha, yo, sí, señales así violentas, que quieren poner una señal violenta al cielo. La mujer que hablando me diga a mí que por el amor de Cristo ella es capaz de morder una cucaracha, comerse una cucaracha, es el amor de mi vida. Y aparentemente, yo no estoy 100% seguro, la persona, en un momento dado, la muchacha que le cantaba, le salió esa expresión de su labio. Eso dejó al hombre enamorado de la mujer. Enamorado. No se ríe. Dejó enamorado de la mujer. Pero luego eso no le funcionó porque la mujer luego, siendo cristiana, luego se fue para el mundo. Y quedó la persona devastada. Yo le voy a decir también hasta una situación que en un momento dado me pasó a mí. Mire esto. En una situación, yo creo que todavía yo no era director de jóvenes ni nada, pero en una ocasión yo estaba conociendo con una siervita. Y en mi temor, por eso que yo estoy diciendo que a veces no es del todo malo al inicio. En mi temor, yo dije, bueno, usted me gusta y todo, pero vamos a esperar el tiempo de Dios. No se ríe Catalina. Vamos a esperar el tiempo de Dios. Yo decía, vamos a esperar el tiempo. Pero si usted evalúa eso, usted piense ahora, pero ¿cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Pero uno dice a veces así cosas así a lo loco y que vamos a ver que ese es el tiempo de Dios. Pero para mí esperar el tiempo de Dios, mire, para mí era esperar el tiempo de Dios, era bueno, quizás ahorita todavía yo no estoy preparado mentalmente, no estoy maduro, quizás me falta conocer más de la vida. Y yo traté de seguir conociendo más al Señor y prepararme yo en lo profesional. Ahí. Pero hubo un momento que ya yo dije, bueno, ya yo creo que ya yo necesito mi pareja. Pero yo estoy pensando, tengo un testimonio viejo, esposa, no te preocupes. No se ríe. Mentira. Mira cómo está, Ok. Abrió la cámara. Hasta que abrí la cámara. Ustedes vieron eso, abrió la cámara y todo. Sierva, te estaba durmiendo a bebé. Cuida lo que dices, Edwin. Ya lo acosté, ya lo acosté. Hoy no hay cena. No hay cena. Ya comí antes. Me trae la comida, por favor. Estamos en vivo. Te la seguimos. Ok, entonces yo pensé, mira, se ríe Ruti. Yo pensé que así como yo tenía el concepto de esperar el tiempo de Dios, yo preparándome personalmente, espiritualmente, yo pensé que cuando yo me iba a la persona a hablarle nuevamente y decirle, ¿y qué pasó? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Tú crees que ya es un buen momento para...? Yo me di de cuenta que cuando yo iba a hacer eso, Ruti, me di de cuenta que ya la persona, ya el tiempo de Dios en ella ya había llegado y no era conmigo. yo quedé guinde. Así que mira, se los comento. Fue triste, pero bueno, el tiempo de Dios le llegó a ustedes. Mira, a mí me llegó esa exacto, cuestión, yo siempre he estado clara de que Dios tiene alguien establecido por una persona en la tierra, pero hay que saber hacer las cosas en el justo momento. No soy muy dada a aceptar noviazgo de que a los 15, 10 años. ¿Qué tú crees que puede pasar si esa persona no tiene una convicción fuerte, un principio de Dios fuerte para mantenerse y ser fiel a Dios sin que la tentación le ataque? Ellos, mira, esa tentación es algo que no se puede controlar. Entonces, estas jóvenes modernos son de que, voy a visitar a tu casa. Estás en tu casa y tu mamá está que, no, yo estoy solo, tú puedes venir. Cámbienme como digo yo, que cámbienme ese show que no hay tarima, porque realmente tú te estás prestando y tú le estás abriendo la puerta de para Satanás y le estás entregando la llave en la mano.
al enemigo. Entonces, no soy muy dada. Yo te puedo decir por experiencia propia, yo tuve mi primer novio a los 15 años, pero siempre estábamos en compañía y mi papá nunca estuvo de acuerdo, porque él decía que no era edad, no había una preparación. O sea, entonces, si la persona está Y tu estudiando, papá es se está pastor, ¿no? preparando y Para sabe que el día de profundizar aquí un mañana, poquito. claro, para terminar, rematar todos bien radicales. Entonces, entonces el punto está de que ¿qué puede pasar en un noviazgo tan prematuro? O sea, es un arma de doble filo. Hay iglesias que lo aceptan. Digo, yo respeto el criterio de cada uno, pero es un arma de doble filo. Todos fuimos jóvenes aquí, Edwin, Daisy, los otros, Isaac, que todavía son jóvenes, y hay cosas que uno tiene que saber tomar decisiones con sabiduría y no con esto, con la mente y el corazón, porque a veces el mismo corazón te engaña. Mira, tú te fijaste en una y el tiempo de Dios se te acabó, tenía como el reloj de arena y llegó Daisy. O sea, se le acabó el reloj de arena a la otra. Sí, el mío estaba full lleno todavía. Pero llegó mi esposa, gloria a Dios. Buena elección, buena elección. Buena elección. Hoy no hay cena, tranquilo. Ya tenía Edwin 2 reloj ya. Tuve que voltearlo de nuevo, Ciel. Dice el señor, no, es todavía a los 20 y pico, a los 20, 22 años, no, todavía no, espere todavía como 4 más. Me volteó el reloj. Pero bueno. No, y no se creía, hay jóvenes así desesperados en la iglesia, que cuánto viene mi ungida, que cuando mi mujer va a quedar un bien problema donde se duerman en los laboratorios. Sí, por eso aprovecho este tema, esta parte que estamos hablando así de los propósitos de Dios. Quizás realmente no nos salimos del tema, solamente que cambiamos ahora el concepto de espiritual a algo ya tiene que ser decisiones personales. Y hacemos este paréntesis porque realmente aquí en esta clase no, hay varios que no están casados todavía. Y es bueno que escuchen estos temas que por lo generalmente no se hablan, no se cuenta a veces de experiencias malas que uno tuvo o que han tenido otros, pero pudiéramos mencionar muchos ejemplos de personas que apresuradamente han tomado una decisión de unirse y les ha ido mal. Pero vuelvo a la pregunta, la gente se pregunta, ¿será el propósito de Dios que yo me case con esta persona? Pero la pregunta está mala. Vamos a hacerla de otra forma. Hágase la pregunta de otra forma. Yo no me sabía esa antes. Hágase la pregunta de otra forma. Tienen que preguntarse, si yo me uno con esta persona, ¿seguiré dando frutos que glorifiquen a Jesucristo? Hágase esa pregunta. Si yo me uno con esa persona, su situación personal influirá a que yo tome una decisión que no sea de Dios. Esta segunda pregunta está relacionada a que a veces la persona nada más se casa, piensa que nada más se está casando con la persona, pero a veces tú te casas con la familia de la persona. Y si la familia es un problema y influye en tu pareja, entonces posiblemente tú vas a tener un problema. Entonces entendamos algo, como dijo un predicador en una ocasión, que había una mujer que decía, Señor, la mujer que me diste, yo creo que fue así, la mujer que me diste. Y según es mentira, ¿no? Pero es como un ejemplo. Dice que el Señor hace del cielo igual así, la que yo te di o la que tú elegiste. La que yo te di o la que tú elegiste. Entonces, así, para los que no estamos casados, para los que no están casados, corrijo, para los que no están casados, está viendo Ruti, para los que no están casados, para los que no están casados, háganse en este tipo de preguntas. Conozcan bien a la persona. No hagan algo de que 3 meses y ya. Pasen rato. La Biblia habla que por su fruto lo conocerá.
conoce los frutos. O sea, hay personas, mire, hay personas que han demostrado testimonio de muchos años siendo muy espiritual, pero en un momento dado toman una decisión y se van para el mundo. Imagínese ahora una persona que no sea muy espiritual nada, o una persona que los problemas, la psicosis, los traumas la invaden y la trauman, y tú te vayas a casar con una persona que ni ella misma o ni él mismo sabe controlar una situación en un momento dado, y tú piensas casarte con esa persona, imagínate tu primer problema con ella. Va a querer volver donde el papá, donde la mamá, y que tú tienes que arriar, y eso no se ve bien. Y eso, si ya tú has crecido peldaños espiritualmente, posiblemente esas situaciones luego te van a afectar a ti en tu nivel de servicio. Te van a afectar a ti en tu nivel de paz espiritual, de tranquilidad, porque ya es otra cosa con la cual tú tienes que aprender a lidiar. Amén. Ahora, para los que ya estamos casados, ya usted tiene lo que eligió. ¿Cuánto dicen amén? Ya usted tiene lo que eligió. Ya usted no tiene que estar pensando en divorciarse ni nada. Ahora usted le toca a usted hacer cosas que glorifiquen al Señor. Hoy en la mañana escuché un testimonio. Estaba hablando el pastor Felcy Jones. Yo lo compartí en mi Facebook. Pueden verlo luego. Y él estaba hablando sobre una mujer que se acercó a un pastor y le dijo, pastor, me voy a divorciar. Fue donde su pastor y le dijo, pastor, me voy a divorciar. Y le dijo, ¿pero por qué, hija? Ya no aguanto a este hombre que es un borrachín, etcétera, 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 etcétera. Y el pastor le dijo, mira, no te divorcies todavía. Espera 3 días. 3 días, pastor. Sí, 3 días. Y haz lo siguiente en 3 días. El primer día que venga tu esposo, dile, mi amor. Yo no me acuerdo muy bien de las expresiones, pero se lo voy a decir de esta forma. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Eso. El segundo día, recíbelo con un beso y prepárale ya la comida y coman ambos en la mesa. Y el tercer día, hagan todo lo que sea necesario ahí para que ustedes glorifiquen al Señor, dice. Dice eso es lo que dice. Ahora, dice que llegó el primer día y la mujer decía, pero ay, pastor, que yo lo bese, que yo lo reciba, que yo le diga mi amor. Y el problema estaba en que la mujer cada vez que veía a su esposo borracho, que no era cristiano, pues que venía borracho, le decía hijo del diablo. Y así que imagínense que el primer día tenía que decirle mi amor, cuando siempre lo recibe como hijo del diablo. Entonces dice que ella le costaba eso mucho, pues, pero cuando llegó el hombre, venía el hombre, dice que llegaba así, tambaleándose de la borrachera. Y la mujer le dijo, la mujer cuando veía que el esposo ya estaba llegando a la casa, le abrió la puerta y le dijo, mi amor, y un poco de detallitos ahí hermosos, y el hombre borracho y que me equivoqué de casa, dice. Y ella dice, no, ven, esta es tu casa, esta es tu casa. Pero dice que sucedió eso porque siempre la mujer lo recibía como hijo del diablo. Una cristiana que le decía al hombre hijo del diablo y le decía un poco de cosas. Ahora le dijo mi amor y el hombre pensaba que se había equivocado de casa, de que llegó borracho y estaba golpeando la puerta equivocada. Al segundo día la mujer hizo lo que le dijo el pastor, lo recibió con un beso y bueno, lo llevó, hasta lo bañó, lo ayudó en la embriaguez, luego lo sentó en la mesa, le sirvió la comida, comieron juntos. El tercer día lo recibió así también tremendamente, hicieron cosas que glorifican al Señor. Pero el cuarto día, que la mujer tenía que decidirse si seguía con el hombre o no, la mujer estaba entusiasmada en seguir esperando a su marido. Y dice que llegó la hora que él estaba acostumbrado de llegar. Y nada que llegaba. Así que ella salió a la calle a buscar el hombre y el hombre estaba cerca de su casa, pero debajo de un árbol. Y ella le preguntó, ¿qué te pasa? Entonces el hombre estaba como admirado de todo lo que había pasado y dice, yo no puedo vivir contigo. Yo no puedo vivir así. Porque el hombre se dio de cuenta de que su mujer había pasado por un cambio, por una transformación. Era como perros y gatos antes, ¿sabes?
¿Y qué sucedió? El hombre llegó con su esposa a la casa y le dijo, llama a tu pastor y dile que voy a ir a la iglesia. Me voy a bañar, me voy a cambiar y voy a ir a la iglesia. Ella le dijo, pero esposo, hoy no hay culto. Y le dice, vaya y llama al pastor y dígale que hoy tiene que haber culto, que hoy yo voy a aceptar a Jesús, porque yo quiero a ese Dios que te transformó a ti. Dios santo. Entonces, cuento esto porque a veces puede estar sucediendo cosas en nuestros matrimonios y quizás el del problema no sea el que tú pienses que es el hijo del diablo o la hija del diablo. Quizás el problema somos nosotros mismos, que no estamos mostrando el amor de Dios o no estamos haciendo cosas que debemos de hacer que testifiquen que Cristo verdaderamente llegó a mi corazón y los transformó. Así que nos tocaría a nosotros entonces dar el ejemplo y seguir orando, claro, seguir intercediendo y que Dios haga la obra en nuestras familias. Los que estamos casados y que de repente hay problemas en el matrimonio, hay problemas en el hogar, no cuelgue los guantes. Recuerde, el apóstol Pablo dijo que el hombre casado es edificado por su esposa que es creyente y así viceversa. Así que no necesariamente hay que colgar los guantes de una vez, sino que hay que creerle a Dios y seguir. Así como dice el hermano Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No se rompe pronto. Así que, amado, esta es la clase por el día de hoy. Recuerde, estamos en ¿cómo se llama esto? En la etapa 3, que es servicio en la iglesia local, y estamos hablando del propósito de Dios en el tema de hoy, el propósito de Dios. Así que pudimos ver cuál es el propósito de una iglesia local. El propósito de la iglesia local es testificar a Jesucristo, es guardar la palabra del Señor, como lo hizo la iglesia de Filadelfia. Si la iglesia hace esto, el Señor va a hacer todo lo necesario para que esta iglesia tenga una puerta abierta. El Señor va a luchar o va a hacer lo que tenga que hacer para que esta iglesia siga en victoria, siga marchando bien, aunque los miembros de esa iglesia tengan poca fuerza. Así que todo creyente que esté en una iglesia local, aunque tenga poca fuerza, no deje de glorificar al Señor. Ahora que tienen que entender los hermanos también, que en la medida que aprendamos a servir en nuestra iglesia local, el propósito de Dios para con nosotros se va a ir cumpliendo simultáneamente. No le puedo hablar de meses o de años, porque esto no se trata de una estadística matemática, ni un cálculo que pueda hacer un hombre, ni ninguno puede decirle todo el detalle de lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. El Señor sabe cuántos años de vida nosotros vamos a tener, cuántos años le vamos a servir. Y en esa etapa, o en este tiempo que tenemos hoy, que vivimos, debemos hacer todo lo necesario para glorificar el nombre del Señor. Entendamos lo siguiente. En una iglesia que nosotros estamos, nos van a compartir palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente. Si la asimilamos y practicamos la palabra del Señor, podemos crecer en el servicio, en servir dentro de la iglesia, en distintos roles, distintas posiciones, incluso a nivel nacional o a nivel internacional. Como el Señor quiera usarnos y conforme a su designio, Él puede establecer este tipo de propósitos, pero también tenemos que ver lo siguiente, también en una iglesia se nos forma para tomar decisiones personales, decisiones en nuestra familia, en nuestros hogares. Incluso si estás soltero, puedes tener la oportunidad de casarte con un miembro de la iglesia. Así que, o con un miembro o con una persona creyente, ya sea de otra iglesia, como los ejemplos que les brindé, ¿no? Pero entendamos lo siguiente, si vamos a tomar esa decisión, no debe ser algo a lo ligero, no debe ser algo a lo rápido, no debe estar pidiendo para decirlo así, señales del cielo. Debe de hacerse una pregunta específica. ¿Seguiré yo glorificando al Señor si me uno con esta persona? ¿O cuáles son los posibles problemas que debo de solucionar antes de casarme? Hágase preguntas que vayan a tono a lo que usted siente que Dios lo está llamando.
porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que muy dentro de nosotros, aunque no entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas o no sepamos exactamente a todo lo que nos está llamando el Señor, usted puede tener como una esencia, algo donde Dios lo está llamando, y entonces puede ir tomando medidas al respecto. Recuerde algo, a usted no lo señalé esto, pero a usted no es que lo esté dejando un tren como usan los mundanos o otras expresiones súper más fuertes. Usted está en el tiempo propicio y puede tomar las decisiones apropiadas. Y si alguno, bueno, de los que está aquí está pasando por un problema familiar muy fuerte con su pareja, entonces ahí yo le recomiendo que saque reunión con el pastor. Sin más, Dios me los bendiga. Amén. Amén. Chao, chao, bendiciones. Amén, bendiciones, que pasen buenas noches. Amén. Cuídense. A ver, Saludos. Daisy, hoy no comes, hoy duermes en el sofá, Edwin. Cuando a los solteros, hasta que se pegó el ojo a la- Otra que es. Bendiciones, Dios me lo guarde. Amén. Bendiciones, Dios bendiciones. bendiga a Cedelca. Es como la primera vez, Ruti, Saludos. la primera vez que fui a un lugar así que era como Ajá. para averiguar, ¿Ya para cerraste la donar grabación, sangre. Edwin? Me dicen ni que estado civil, no, me dicen estado civil, y yo Córtala, dije soltero. Yo dije perdón. Era la primera vez que me hacían esa pregunta. Eso pasa. La costumbre. No pasa así. La costumbre. Bueno, Cuídense. saludos. Bendiciones. Dios me los bendiga. Amén, amén.